Bien, muy bien, acá estamos entonces para darle continuidad a nuestra propuesta de hoy, martes 16 de septiembre, INTA en la radio, como todos los martes de 13 a 14 horas en vivo aquí por el canal de YouTube de Radio del Centro. Y como bien decía Eduardo, ya estamos con nuestro invitado de hoy, los saludamos, le decimos muy buenas tardes al ingeniero Juan Manuel Iglesias. ¿Cómo está Juan Manuel? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien. Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias, Juan, por acercarte a compartir unos minutos aquí con nosotros y a compartir sobre todo información, ¿no? Información importante, porque bueno, recién charlamos con Eduardo acerca un poco del clima, cómo está incidiendo, cómo puede llegar a incidir, digamos, ahora en el inicio de la campaña. Y vos sos realmente un seguidor, digamos, y desde hace mucho tiempo ya, del tema de la napa, ¿no? Que es un tema tan importante y tan interesante para tenerlo presente, no solamente en estas épocas donde llueve más, sino también como lo hemos sufrido, ¿no? En las épocas de prácticamente lluvias por debajo del promedio, que todo el mundo decía, bueno, la napa está no sé, está perdida, pero de a poquito va apareciendo, ¿no, Juan? Sí, tal cual, parecía que no la recuperábamos, pero apareció. Apareció la napa. ¿Cuánto tiempo ya vos venís haciendo? Y hace 13 años, si no me equivoco, Antonio. 13 años. Sí. ¿Es una iniciativa propia, Juan, o tuviste alguna? Iniciativa propia, bueno, una curiosidad propia. Me metí de lleno en el tema de agua. En un momento estábamos bastante interesados con la regional de Apresid. Bien. Claro. Hicimos algunas capacitaciones al respecto, sobre todo de medición de agua útil. Claro. Así que en base a eso empecé a darle un poquito más de importancia a la medición del agua útil y de la napa, para ver un poco si en algún caso no solo contábamos con agua en el perfil, sino agua que viniera de abajo del subsuelo, de la napa. Claro. Así que había que medirlo, había que saber si esa hipótesis de la influencia de la napa la teníamos o no. Claro. Bueno, así arranqué. Claro, vos trajiste información, ¿no? Para compartir. Vamos a ver si Mati la tiene, si Matías la tiene lista. A ver si nos ven Mati. Para ir compartiendo, para ir comentándote, sí, alguna charlando. Anécdota de los primeros años, también, viste, campos que tenían la napa cerca, por ahí un año. Ahí tenemos, ahí estamos. Bueno, termino con la anécdota para no dejarla por la mitad. Sí. En un campo también donde sí medía napa, pero no medía agua en el perfil. Claro. Teníamos el agua en la napa bastante cerca, pero ¿qué pasó? Teníamos un tapto, un horizonte subsuperficial a los 80-90 centímetros, muy duro, muy difícil de atravesar por las raíces, sobre todo en condiciones de sequía. Claro. Con lo cual la napa por sí sola tampoco me garantizaba. Claro. Estaba en teoría cerca, accesible para las raíces, pero nunca llegaban las raíces. Claro. Así que bueno, había que... Sí, la condición física a veces de los suelos... Hay que cruzar más información. La napa por sí solo no te garantiza nada, es una variable más de las tantas que tenemos que tener a la hora de tomar decisiones. Claro. Bien. O a veces de explicar resultados. Claro. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos ver en la figura esta? No, bueno, esta vez traje un poquitito un marco teórico, un poquitito para ampliar un poco el funcionamiento, la recarga de las napas, cómo es un poco la dinámica del agua en el suelo. Claro, exactamente. Pero bueno, estos son unos gráficos de Giovasi y Noceto, que son dos investigadores que están muy dedicados al tema que nos preocupa. Así que tienen mucha bibliografía. Bueno, y este es un pequeño gráfico, cómo el agua, un poco las variables que hacen que el perfil se recargue, que la napa se recargue. Claro. Y depende de un tipo de suelo, ondulado o de llanura. El ondulado es más bien, imaginémoslo, con pendiente, donde el agua escurre y se aleja por el escurrimiento superficial. Bien. De la zona donde cae la lluvia. Bien. Y el otro es al revés, un paisaje de llanura, más plano, donde sí también hay un movimiento de agua subterránea en una dirección, claro, pero hay mucha más
está mucho más propenso al encharcamiento Claro. por estar mucho más cerca de la superficie de la napa. Bien, bien, bien. Y obviamente las variables que influyen, la precipitación como un ingreso de agua positivo y la evapotranspiración, Claro. junto con, como ya decía, con el movimiento superficial en el que tiene pendiente Claro. Y poco movimiento. y en el poco caso. movimiento en el agua del suelo. Claro. Nada, es un marco teórico nada más Bien, para... bien, 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 bien. La siguiente, si podemos pasar, Mati. No siempre tener lluvia te garantiza una reposición de napa, depende también del paisaje donde del paisaje, exactamente. donde estamos trabajando. Bien. Esto también es un poco también de ese mismo trabajo, un marco teórico. No teórico, esto es un esquema basado en datos reales, Bien. cómo la napa influye positivamente o negativamente o neutralmente, depende también de la profundidad a la cual se encuentra en el suelo. Bien. Obviamente es un esquema donde en el eje de la X tenemos la productividad de 0 a 1, o sea, 1 sería el máximo de producción, 0 sin producción, y en el eje de las X la profundidad de la napa. Y está dividido en un año llovedor y un año seco. Uh-huh. Y como tener la napa, en este caso, a menos de 1 metro, que es la banda 4, que está denominada así, la banda 4 es una zona de potencial anegamiento. Uh-huh. O sea, es una zona de mucho riesgo. Bien. A tener cuidado porque esto se está dando en varios casos uh-huh. en esta campaña que ahora vamos a ver. Bien. Hay una zona óptima, que es la banda 3, claro, donde el potencial de rendimiento de productividad es 100%, que se encuentra entre 1 y 2 metros de profundidad, y después de ahí, a medida que desciende la napa, empieza a caer la productividad, cae más en un año seco, obviamente, que en un año húmedo. Claro. Uh-huh. Que el año húmedo se independiza un poco de la napa también. Claro. Está bueno, bien. Y esas son las variables. Las variables, no siempre tener la napa cerca es una ventaja. Uh-huh. Bien. Vamos con la siguiente, Mati. Ahí estamos. Bueno, esto es un poco del mismo trabajo. Esta es la información empírica, toda la nube de datos que estos investigadores han recolectado en todas mediciones, en todas mediciones de rinde y distintas profundidades de napa. Claro. Mucha información en 2 campañas diferentes, una húmeda y otra seca, más seca, donde, bueno, se ve más o menos el esquema que estaba en el gráfico anterior. Recién antes. Sale de esta nube de datos. Claro. Para que vean que claro. hay datos empíricos. Atrás de ese gráfico hay un respaldo de información real de lotes de... Corrobora, digamos, que las mayores producciones están con la napa entre 1 y 2 metros. Entre 1 y 2 metros es la situación ideal. Claro. Uh-huh. Bien, exactamente. Bien. Y bueno, ahora vamos a ver un poco cómo estamos por acá, por la zona, ¿no? Vamos a ver si pasamos la siguiente, Mati. Vamos a ir viendo de a poco. Bueno, ahí un poco... Sí, se cortó un poquitito, pero creo que es el inicio prácticamente del 2013, cuando arranco yo a medir en la zona. Y como... perdón, acá se corta el... Claro, debe ser en la imagen ¿cómo es que, la resolución de la imagen. Si la podemos mejorar. Nos falta el 25. Claro. Sí, que es cuando sube. Exacto, nos falta... Ahí está, perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí vemos el periodo completo desde que yo empecé, del 2013 hasta la actualidad. Claro. Como, bueno... hasta el 2020 venía con un altibajo muy predecible, con mínimos en marzo, después subía, se daba bastante con una periodicidad bastante exacta. Esto que dice Chivilcoy alrededores, ¿qué contempla? Bueno, acá tengo mediciones que están más para el lado de Mon, para el lado de Ayarza, para el lado de Alberti, para el lado de la Laguna Todos los Santos, Ugarte y pueblitos, para el lado ya límite 25 de mayo con Saladillo. Bien, ruta 5 hacia Mercedes no hay... Ruta 5 hacia Mercedes no tengo ninguna medición para esa zona. Bien, no. Bien. Tengo después de
estos pozos tengo otros que no participan de esta gráfica, claro, por no tener la misma antigüedad. Claro. Pero sí, tengo muchos más, pero ninguno en esa zona. Bien, Tengo bien. al lado No, yo por si había algún radio en particular, digamos, de Chivilcoy, que es por decir, un radio de, no sé, 100 kilómetros a la redonda, 50 kilómetros a la redonda. Estábamos, salvo Pueblito, que está un poquito más lejos, Claro. está cerca de 90 kilómetros de acá. Sí. El resto está a 40, 50 kilómetros a la redonda. Bien. Sí. Bueno, y ahí vemos, digamos, el descenso que hemos tenido en los años bueno, secos. ahí se nota clarísimo el descenso a partir del fines del 2020, empezó a caer, Claro. y cayó a valores mínimos. Incluso no cae más porque yo los pozos, muchos los tengo hasta 5 metros Ajá. o 4, depende de la zona, donde jamás creí que me iba a quedar sin agua. Bueno, así que yo los tengo topeados en 4 metros, no sé si bajó más. Cuánto más bajó. Claro. Así que probablemente si hubiera tenido caños más largos, hubiera sido mayor el descenso. Así que hasta ahí lo medí, hasta los 4 metros, 5 en algunos casos. Y bueno, por suerte con la recuperación de este año, cuando empezamos a tener un poco más de lluvias en fin de verano, claro, empezó a recuperarse. Sí, ya se insinuaba la recuperación en el 24, ¿no? A partir del invierno. Perdón, en el 24. Sí. Y bueno, se consolida. Exacto, fuertemente a partir de principios de este año. Claro. Pero una recuperación notable. Una recuperación notable. Pero bueno. En pocos meses. Notable también en un año, digamos. Sí. Pero bueno, así como yo marcaba al inicio la gráfica, que la entrada del agua principal es la lluvia. Y la salida es el ¿Puede haber aporte, digamos, por río subterráneo de otras zonas? En teoría sí. Bien. En teoría sí. Según los geólogos puede haber, pero bueno, yo no tengo manera de comprobarlo. No, pero está bueno, digamos, por ahí. Pero sí, en teoría el agua subterránea tiene un movimiento, como marcaba en la primera gráfica, tiene un movimiento en un sentido. Claro, porque vos fijate, qué sé yo, la vez pasada cuando acá llovieron... No es agua estancada. En la zona de Salto, un poco más arriba, llovieron los 400 milímetros y acá habían llovido 100 y pico, ¿no? O sea, toda esa agua, digamos, bueno, vuelca hacia algún lado, obviamente va seguramente por desnivel, irá hacia los cursos de agua, en fin. Exacto. Pero por otro lado, lo que infiltra también tiene movimiento subterráneo. Probablemente algo se mezcle en el subsuelo. Bien, vamos con la siguiente. A ver, ahí estamos. Bueno, esto es un poquito un resumen de lo anterior, desglosado por periodos, el periodo del 2013 al 2020, que es donde claramente venía con un régimen estacional, pero bastante periódico. Antes de la sequía, digamos. Antes de la sequía, eran los años, entre comillas, normales. Normales, sí. Más húmedos, más normales. Sí. Con esa dinámica, yo te decía, en marzo siempre teníamos un pico descendente y después se recuperaban. Bien. Esa era la dinámica muy... Bueno, después hay otro gráfico, pero se repetía mucho año tras año. Claro. ¿Y el que rompe el esquema es ahora el...? Después tenemos abajo la línea verde, que está una línea prácticamente planchada, recta. Esos fueron los periodos del 21 al 24, donde la napa prácticamente desapareció. Claro. A más de 3 metros, 3 metros y medio. Claro. Como bien decíamos hoy, entre 1 y 2 metros el óptimo para como aporte de cultivo. Las teníamos lejos, en promedio las teníamos lejísimos. Así que los cultivos se hacían, recuerdo, con lo poco que llovía. Con lo poco que llovía o directamente algunos años ni se hicieron porque no llovió. Sí, tal cual. Tal cual. Sí. También, como digo, esto también sirve para explicar algunas cosas que pasaron. Claro. No solo predecir o tratar de predecir algunas situaciones, sino para explicarlo. Claro. Así que bueno, y la línea que cruza, la amarilla entre medio de las dos, es el promedio de todo el periodo. De los años húmedos y los secos. Claro, desde que iniciaste las mediciones hasta ahora. Bien. Y la línea que cruza... Que copia bastante, digamos, a la roja. Que copia bastante a la roja. Mirá. También porque son más años de medición. Claro. Entonces, incide más en la dinámica. Bien. Y
Bueno, la línea que yo la veo de acá como violeta, que va cruzando, arranca a principios de este año. Esa es la línea actual del año actual, 2025. Del 2025. Bien. Fíjate cómo arrancamos el año enero y febrero, aún por debajo de los años secos. 3.59. A partir de febrero, que empiezan la lluvia, empieza rápidamente a ir tomando un ascenso de la recuperación de la napa. Y bueno, eso no para, continúa hasta el día de hoy, donde estamos en una posición que está por encima del promedio de los años húmedos. No significa hacia el máximo, porque el otro es un promedio. Pero estamos casi en la posición más alta de la serie de mediciones. 1.60. 1.62, exactamente. Estaríamos dentro de los valores del rango ese que decíamos hoy, que vos... Óptimo. Óptimo, claro, entre 1 y 2 metros. Exacto. Lo que pasa es que esto, como siempre, Antonio, esto yo siempre digo, esto cada uno debería evaluarlo en su lote. Claro. Porque esto es un promedio. Hay mediciones que aún hoy están a 3 metros y otras que están a 50 centímetros en ese promedio. Entonces, bien. Cada uno que no extrapole. No, pero bueno. A la audiencia, esto es un valor promedio. Son valores refleja la dinámica que está teniendo el agua en el suelo. Claro. Pero cada uno debería corroborarlo exactamente donde tiene su lote en particular. Vamos con la siguiente, Mati. Ahí estamos. Bueno, esto es un poquito más complejo así visualmente, pero bueno, esto es año por año, todos los años. Bien. Nada, creo que año por año. Es para que si alguien tiene alguna consulta en algún año en particular, lo pueda ver. El promedio, digamos, sería lo que es la línea punteada gruesa. La punteada negra gruesa, el promedio de toda la serie. Pero vemos bien abajo cómo se despejaron los años 21, 22, 23, 24. Lo que estaba un poco en el gráfico anterior. Exacto. Esas... Te estás quedando sin colores ya. Sí, ya no. Por eso ya estoy empezando a agrupar porque ya se torna bastante tedioso seguir. Pero bueno, ahí vemos una línea verde punteada, que es la actual, como va cruzando. Y lo que te decía, fíjate que no llega a ser el máximo histórico. Hubo años... Que sería el negro, la línea negra continua, exacto. En el 2015. 2015, si recuerdan, en agosto del 2015, creo que fue previo a una elección en Las Paso que se inundó. Sí, tenés razón. Lo mismo, había el agua había desbordado por el puente La Martija, en la ruta 51. Hubo algunos evacuados en Chivilcoy. Sí, es verdad. Bueno, eso fue previo a las elecciones. Ese fue el último periodo. Ese fue un pico enorme que tuvimos, por suerte fue en agosto. Por suerte, entre comillas, había poco trigo en esa época, como había hablado, todavía se sembraba poco trigo. Se sembraba poco trigo. La gruesa no se vio afectada y el agua prontamente después se normalizó. Y ahí había llegado a casi un metro estábamos. Casi un metro promedio. 1,20 estaría. Más o menos, 1,20 m. Así vos, que eso es tal cual, para poder desglosar así campaña por campaña. Pero bueno, yo creo que la gráfica anterior es un poquito más fácil de explicar la dinámica del agua del agua subterránea estos últimos 13 años de mis mediciones. Tenemos otra, Mati, a ver. ¿Qué tiene que ver con...? Bueno, esto yo arbitrariamente lo divido de mayo a noviembre. El ciclo de los cultivos de invierno. Los meses que... Mayo, por más que no se siembre trigo en mayo, pero bueno, el agua subterránea en mayo, igual que las lluvias, ya tienen un impacto. Incluso a veces me planteo si no debería incluir abril también. El agua en abril ya prácticamente no hay más consumo en los cultivos, va todo a almacenaje, a los cultivos de invierno. Pero bueno, son decisiones arbitrarias, lo dividí así, de mayo a noviembre. Que son, le señalan, los meses que más influencia tienen en los cultivos de invierno. Y ahí, ahí se ve claramente esa división entre los años húmedos y los años secos. Claro, tal cual. Sí. Perfecto. Y la campaña actual es la violeta punteada, que también, que viene recuperándose, está casi al nivel tope de los años más húmedos de esta serie. Sí, tal cual. Buen dato. Y creo que tenemos otra también.
A ver si tenemos la próxima, tiene que ver con las lluvias, me parece, ¿no? Ahí está. Tal cual. Esto también, pero bueno, porque como bien decía al principio, la dinámica del agua subterránea está muy explicada por las precipitaciones. Uh-huh. Y ahí tenemos un cuadrito con las lluvias en el partido, es un punto en un establecimiento, esto, como sabemos. Esto es un establecimiento particular. Es un establecimiento particular. Bien. Ahí da como promedio prácticamente 1000 milímetros por año. Ajá, sí, sí. Que es la barra última amarilla. Claro. Pero bueno, como vemos ahí los años donde la Napa descendió un montón, coincide con años claro, de baja precipitación. Uh-huh. Y allá tenemos un pico en el 2012 casi de 1700 milímetros, 1700 y moneda. Exacto. Uh-huh. Exacto. Bien. Sí, eso sí, es también un poco la variabilidad que tenemos en las precipitaciones, también influyen en la variabilidad de la... Fíjate que hay 1, 2, 3, 4, 5, o en realidad 4 periodos previos en el cual se superó el promedio, digamos, en este establecimiento se superó el promedio. 2 años en los cuales, digamos, estuvieron ahí en los 1200 milímetros. Sí. Y este año, bueno, ya venimos casi... 1200. Por eso estamos con 1200, ya superamos el promedio también y veremos, digamos, hasta cuánto llegamos, ¿no? Exacto. Seguramente vamos a tener... Particularmente en este establecimiento, la Napa, ¿en qué situación está? Este establecimiento, la Napa, está alrededor de los 2 metros... y medio, te lo tendría que corroborar, está bien, pero bueno, si por ahí lo tenías presente. No me lo recuerdo de memoria exactamente, pero es un establecimiento cerca del Choripazo sobre Ruta 5. Ajá, bien. Porque recordemos, el promedio de la Napa está en 1,62. 1,62, claro. Exacto. Y vos me estás diciendo está un poquito por debajo de ese valor. Por debajo. Bueno, esto tiene que ver con lo que mencionabas vos hoy también, ¿no? Que hay que analizar cada situación en particular, ¿no? Exacto. Porque no son... Exacto. Que uno diga que la Napa está en 1,60 no quiere decir que en todos los lugares esté a 1,60. Tal cual, no nos confiemos que esto es uniforme, no, para nada. ¿Y esta es la última, Juan? No, creo que hay alguna más. ¿Hay una más, porque a mí también me gusta diferenciar un poco las precipitaciones. A lo mejor los colores no son los más felices para verlo, pero ¿por qué? Porque una cosa es el año calendario y otra también es el año agrícola. Bien. Quería ver un poco si hay alguna si siguen alguna correlación o no. Bien. Porque por ahí vos decís, como decíamos, por ahí llovió mucho octubre, noviembre y diciembre. Claro. Y eso no participa del año agrícola. Claro. Del año calendario, perdón. Uh-huh. Pero sí del año agrícola. Claro. Influye en los cultivos cosecha. Uh-huh. Entonces, para evaluar cómo las lluvias participan o influyen en los cultivos en la Napa, claro. A veces el año calendario no encaja con el año agrícola. Exacto. Entonces un poco, un poquito era eso, ver. Y lo mismo para fina y para gruesa. Bien. Ver un poco los milímetros para ver cómo correlacionan las napas en esa misma arbitrariedad que yo tomé de medir, caso de cultivos de fina, de mayo a noviembre. Claro. Cómo influyen, si las lluvias correlacionan, y hay una correlación, la verdad me estoy dando cuenta que no puse la gráfica donde está la correlación de las curvas de Napa con las curvas de lluvia. Ah, claro. Uh-huh. Que ahí está bastante... Uh-huh. Bueno, ahí lo que se ve marcadamente, digamos, el ciclo seco, el último año, la última campaña de sequía, ¿no? Bueno, la 21-22, 22-23, donde realmente, digamos, ahí está tanto relacionado lo que es el impacto, ¿no? Tanto en el calendario como en las campañas. Exacto. Que está todo para abajo. Exacto, pero bueno, en 2025 hago una aclaración por ahí para que se entienda. Las curvas de año agrícola y año para gruesa, obviamente todavía falta un trecho largo. Claro, sí. Entonces probablemente terminen mucho más ascendentes de lo que están ahora, bastante deprimidas. Claro. Pero es porque le faltan varios meses de acumulación de lluvia. Claro. Sí, lo que es de fina, que terminaría en noviembre la medición, ya estamos en un valor alto y todavía falta un par de meses. Claro. Así que la de fina
Claro. no es ninguna novedad, viene con muy buena acumulación de lluvias. Sí. Sí. Algún caso con algún exceso, Sí. pero por lo que yo veo, recorro, Sí. en general viene muy bien. Viene Muy bien. Así que, hay situaciones, digamos, ya se ha visto en nuestra zona o en el área esta en la cual vos tenés estos registros, digamos, de napa, situaciones, digamos, de lotes que se haya perdido el cultivo. no, yo no tengo registro de pérdida de cultivo, sí Bien. pérdida de superficie, al menos en la zona que yo recorro, que Sí. es Chivilcoy, parte de 25 de mayo, la parte más Sí. cercana a Chivilcoy. Poco hacia el lado de Chacabuco, poco para el lado de Ayarza, al lado de Moquegua, pero no, en general Claro. yo no vi Bien. cultivos perdidos. ¿Por qué? Porque cuando sembramos el trigo ya estábamos con condiciones Sí. de alta humedad, de exceso en algunos casos, tuvimos que esperar algunos lotes para que tuvieran Sí, condiciones de siembra, Mm. entonces en general se sembraron lotes los más altos Claro. que había en el momento. Quedó, ¿no es cierto? Quedó lotes de trigo sin sembrar. O que iban, digamos, se pensaba hacer trigo y bueno, por la situación esa que vos estás mencionando, digamos, no, lo dejamos. Yo en general, más 25 de mayo y 9 de julio y aquella zona, sí. Claro. En esta zona se terminaron sembrando un poco más tarde, Bien. pero se sembraron. Creo que no tenemos más diapo, ¿no es cierto, Mati? Bien. Bueno, esto es un análisis interesantísimo, ¿no? De toda esta situación, como bien vos la venís comentando, desarrollando y siguiendo fundamentalmente, ¿no? Año tras año. ¿Qué estás viendo vos en esta campaña, digamos, de diferente? Además que, bueno, tenemos humedad, o sea, ¿cuál sería por ahí, qué habría que tener en cuenta, digamos, ahora para el inicio de esta nueva campaña? Bueno, precisamente lo que decíamos, Antonio, el que hoy tener la napa demasiado cerca es una amenaza, no una ventaja, así que habría que estar atento en esas situaciones. Claro. O sea, iríamos a lo que sería la elección del lote, ¿no? Como punto de partida, por ahí. Como en tu introducción bien comentabas, es pinta para un muy buen año para gruesa, sobre todo para maíz temprano. Pero yo la observación que haría es esa. Ojo con los lotes que son encharcables, tengan la napa cerca, porque con estos periodos de lluvia como el que está pronosticado o similares a estos, 40, 50 milímetros, podés perder una superficie importante de tu área de siembra, motivo por los encharcamientos, ¿no? Por tener la napa cerca. En Ayarza la napa está, para que te des una idea, en el campo donde yo lo mido, está la última medición a 60 centímetros. Ah, mirá. Claro. Sí. Entonces, claro. Con poquita agua nomás. Con poquita agua, ahí se encharca y perdés 30% de la superficie como nada en esa zona. Claro. Sí, hoy en día todo eso se traduce en realmente, o sea, en pérdida de cultivo, son pérdidas económicas. Y si hablamos de números, bueno. Pérdidas, ineficiencias después en la logística, en un montón de cosas, fertilizar después eso. Bueno, el tema de la fertilización, importante, ¿no? Que vos lo sacás recién. ¿Cómo manejarse, digamos, en un año húmedo así, con estas lluvias, sobre todo que, es decir, vos fijate que las últimas lluvias, bueno, estas chiquitas no, pero hemos tenido lluvia como no se venía dando, lluvia de 50, 80, 100, 150. O sea, ¿qué decisión tomar, digamos? Sí, estos eventos así tan abundantes, violentos, lo ideal en estas situaciones es repartir todo lo que podamos las dosis, no anticipar demasiado previo a las siembras de cualquier cultivo. Esa es un poco la recomendación. Obviamente siempre un análisis de suelo es el punto de partida, debiera serlo. Y bueno, también se puede elegir distintas fuentes. Claro. Que tienen mayor o menor volatilización y distintas métodos de ingreso a la planta, de respuesta, también, por eso, distintas velocidades de incorporación. Claro. Así que hay que elegir un poco bien todas esas cuestiones, pero dividir dosis sería lo más recomendable y retrasarlas, no anticiparlas demasiado, porque el cultivo... Caso maíz, el consumo grande empieza a partir de B8, B9. Hasta ese momento, con lo que tiene en el suelo y un poquitito más, se arregla perfectamente. Entonces, anticipar
mucho, es todo ese periodo de Sí, riesgo y del quedar expuesto. lavado. Claro. Exacto. Entonces, lo mismo el trigo. Trigo por ahí esta campaña no era la campaña para tirarlo anticipado, como algunos suelen Claro. hacerlo, anticipado previo a la siembra. Cultivo hasta en cañazón, el consumo es bastante, hasta inicio del cañazón es muy bajo, consumo Claro. nitrógeno, entonces tirarlo anticipadamente, por ahí son un mes y medio, 2 o Claro. más, el nitrógeno disponible ahí Sí, sí, esperando que el cultivo lo consuma. Consume, si no se lava con Si una no lluvia. se lava, se lixivia, va a zonas más Igualmente profundas. te digo que los cultivos de trigo acá se ven muy bien. Se ven muy bien. Sí. Yo, por suerte, se ve muy bien. Yo en todos los lotes hago, también es una recomendación, hacer franjas de suficiencia, que son franjas con doble pasada de la fuente nitrogenada que usen, que obviamente debidamente identificada en el lote. Se hace después monitoreo de esa franja versus monitoreo del lote. Claro. Entonces uno sabe si el lote por algún motivo está pasando hambre de nitrógeno, Claro. o está bien nutrido. Bien, Y bien, ahí, bien. Buen bueno, dato, muy buen dato. De esa forma uno puede saber, por ahí la dosis fue buena, pero se lavó. Claro. Bueno, esto nos permite identificar esa situación. Bien, bien, bien. Por suerte, te comento, hasta ahora no veo diferencias. Bien. Así que es un Sí, buen, estos es un días buen dato, ayudan a pesar mucho, de ¿no? las lluvias. Estos días de, bueno, que no hay, digamos, de muy buena radiación, en fin, de temperaturas quizás no tanto frescas, digamos, frío por la noche y agradable durante el día, todo esto ayuda, ¿no? Sí. Juan, impecable, la verdad que muy buena información. Bueno, te agradezco muchísimo compartirla aquí con nosotros en el programa y bueno, para toda la audiencia. Y bueno, veremos cómo se desarrolla la campaña, ¿no? Bárbaro, Charlaremos próximamente. Seguramente ya te extraño cuando no me convocás, así que es un clásico. Bueno, sí. Está bueno. Espero, como siempre, mi intención es que esto despierte un poquito la inquietud de alguien, Seguro. que a alguien le sirva para poder anticiparse, evitar por ahí algún problema de encharcamiento excesivo, o que salga a medir napa el que pueda, pueda empezar a medirla y a tener un poquito este historial que yo tengo, campo por campo, lote por lote, en algunos casos, depende de la posición del relieve, pero bueno, empezar a tenerla como una variable más en la toma de decisión. Sin duda. Buenísimo, muy claro tu informe, Juan, y te agradecemos muchísimo. No, al contrario, Antonio, espero que haya sido útil. Sí, tal cual. Bien, escuchábamos entonces, charlábamos con el ingeniero Juan Manuel Iglesias, que lo tienen aquí cerquita en Chivilcoy, es asesor privado, lo pueden contactar a Juan por cualquier duda. Y bueno, el agradecimiento, por supuesto, que haya compartido con nosotros la información que dispone y que la viene elaborando desde hace muchísimos años. Un cortecito y ya volvemos con más INTA en la radio.